Y a nivel ataques, para mí el caso más formidable de ataques ovnis que me ha tocado investigar, lo investigué en la región amazónica de Brasil, en el estado de Pará, muy cerca de la ciudad de Belém do Pará, en una isla que se llama Colares. Ahí, en la década del 70, 1977 para ser exactos, es una isla muy pequeña, o sea, cientos de personas dedicadas a la pesca, ¿no? Empezaron a aparecer unas luces en el cielo. Estas luces iluminaban a la persona y la paralizaban, y del medio de esta luz bajaba un objeto brillante, que no sabían si era una luz más brillante o un objeto, y quemaba a la persona. Para algunos, en realidad, lo que hacía era tomar una muestra de sangre. Y hubo un caso, y hubo dos, y hubo tres, y terminaban quemados. Y la gente se empezó a asustar. Cada vez más, todos salían con cuidado, nadie salía solo. eh, bueno, y todo se termina de complicar cuando una persona muere a raíz de estas quemaduras. Y entonces se genera un caos tan grande en la isla. Imagínate lo que te voy a decir ahora, que entre el 70 y el 80% de la gente que vivía en la isla se fue. Y en Increíble. medio de es increíble. Y en medio de ese caos llega la Fuerza Aérea de Brasil, hace un campamento en las playas sobre el río Amazonas, en realidad sobre un afluente del río Amazonas, y durante meses están ahí investigando. Nunca dicen nada. Y un día levantan todo y se van. Esto fue en el 77. Muchísimos años después, casi 20 años después, un poquito más de 20 años después, una persona da una entrevista en televisión, se presenta como el responsable de aquella investigación y cuenta que él vio las naves, vio los seres y hasta tuvo contacto con ellos. 15 días después, esta persona se suicida. Mm. Y a Que, partir de que ahí, sabemos que no pudo ser un suicidio, ¿no? qué sé yo, dicen que fue por otros motivos, pero yo la verdad, honestamente, no lo sé, pero yo tengo la entrevista con él y es impresionante lo que dice. De hecho, ha hecho dibujos, imágenes, es impresionante. Brasil, años después, estamos hablando del año 2006 más o menos, empieza un movimiento muy fuerte que se llama Libertad de Información Ya, que es los ufólogos de Brasil empiezan a plantearle al gobierno y a las Fuerzas Armadas que desclasifiquen los casos ovnis que habían investigado. Después de mucha presión, logran que Brasil desclasifique algunos casos que oficialmente investigó. Es uno de los primeros países en hacerlo de esta manera. Hoy son muchos los países que han desclasificado sus investigaciones ovnis y presentan este caso. Y muestran fotos y muestran dibujos de lo que habían investigado y muestran hasta fotos de los quemados, siempre con esas bandas tipo Top Secret, material confidencial. Es muy interesante tener esas imágenes hoy, que si las buscan están en las redes por todos lados hoy. Y se comprueba que el caso es verdad, o sea que algo estaba quemando a la gente. Bueno, 20 años después de eso, en el año 2012 yo viajo al lugar y me entrevisto con la doctora que curaba a los quemados. Me entrevisto con dos de los isleños que habían sido atacados por estas luces. Me muestran sus marcas. Me cuentan que quedaron con secuelas médicas de por vida, esto que decías. Era un señor y una señora. Recuerdo que el señor lo que decía es que a partir de ese momento nunca pudo estar descansado. Siempre estuvo cansado con una fatiga, como con una especie de fatiga crónica. Y cuando voy ahí hablo con una mujer que era la hija del que era el gobernador militar, porque en ese momento había un golpe de estado en Brasil, en el estado de Pará. Y me cuenta que los viernes se juntaban en su casa, toda la cúpula militar de Pará, a ver las filmaciones que habían hecho en la isla de los objetos. Esas filmaciones todavía no salieron a la luz.
No sabemos dónde están y si algún día las van a mostrar. Pero quiero decirte, este caso para mí es fascinante por dos cosas. Primero, es uno de los casos de ataque sin dudas, hubo hasta muertes, mucha gente herida. Y por otro lado, hay tantas pruebas oficiales que realmente algo ocurrió que es abrumador. Ahora, si tú me dices, eso fue extraterrestre, y yo no sé si fue extraterrestre, pero, a ver, lo primero que se me ocurre decir a mí es, puede haber sido la prueba de un arma secreta, pero 40 años después no tenemos ningún rayo de luz que paralice a la gente. Ya lo hubiésemos sabido.